Miguel Agustín Pro era un joven jesuita de una familia de Zacatecas. En su juventud, desde temprano, había tenido inquietudes religiosas, una vocación religiosa, por la situación del México revolucionario que había imposibilitado la actividad de muchos seminarios. Se había ido a estudiar primero a Estados Unidos, después a Bélgica. Finalmente había sido ordenado en 1925. En 26, 27 se lanzó con mucho entusiasmo en actividades de propaganda, de manifestaciones contra la política anticlerical del gobierno. Pero él jamás participó a la lucha armada, y mucho menos al atentado contra Obregón. Lo que pasa es que cuando el 13 de noviembre de 1927 ocurre el primer atentado público registrado de miembros de la Liga contra Obregón, el grupo terrorista utilizó un coche, un famoso Essex, que tenía alguna relación con uno de los hermanos, el padre Pro, Humberto Pro. Parece que Humberto tampoco participó en el complot, que no estaba informado para qué iba a servir el coche. Pero el resultado es que arrestaron a los hermanos Pro, tanto a Humberto como al jesuita Miguel. En ese momento, el responsable del atentado, Luis Segura Vilchis, fue a entregarse, fue a denunciarse para liberar a los hermanos Pro, diciendo, eso no tiene nada que ver, el culpable soy yo y otras personas. Evidentemente, el gobierno se quedó con Luis Segura Vilchis, que también fue más adelante fusilado, pero no soltó para nada a los hermanos Pro. Y los hermanos Pro fueron fusilados el 23 de noviembre en compañía de los verdaderos miembros del comando terrorista. Fueron fusilados sin juicio. Tan era grande el coraje y el deseo del presidente Calles de dar un ejemplo de la firmeza absoluta del gobierno, de su gobierno. Ahora bien, la muerte, el martirio, porque enseguida los católicos lo interpretaron así, el martirio del padre Pro tuvo, fuera de México, en el mundo, un impacto que la guerra de los cristeros nunca tuvo. El padre Pro enseguida se transformó en un héroe, y de ahí empezó esa fama de santidad que llevó recientemente, en los últimos años, a la beatificación del padre Miguel Agustín Pro. El martirio de los sacerdotes no se entiende en un país no cristiano. ¿Qué sentido tiene fusilar a un sacerdote si el cristianismo no tiene importancia? Y precisamente México, por ser un país tan católico, sufrió un conflicto que en un momento dado tomó aspectos de guerra de religiones. Hubo generales para mandar fusilar a sus soldados porque se negaban los pobres a fusilar a un sacerdote. O generales para mandar fusilar un soldado que se estaba bañando en el río, y entonces el general vio en ese momento que el soldado llevaba escapulario. O un general famoso por andar en el mercado comiendo carnitas revueltas con hostias en un cáliz que había robado en un templo. Esas burlas, esas mascaradas, no tienen sentido si no existe una religiosidad muy fuerte en el pueblo.